Muy buenos días, estamos desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez. Es un gusto poder presentar el tema cómo se originan las investigaciones principalmente en el área de salud. Mi nombre es Lorena López Donado, soy nutricionista formada en el área de salud pública e investigación, en el área clínica, y tengo también el gusto ahora de estar formándome en el área de educación superior a cargo de la carrera de nutrición clínica de esta casa de estudios. Bienvenidos. Bien, vamos a partir principalmente de identificar literatura científica novedosa e innovadora en bases de datos de salud, en bases de datos multidisciplinarias. Vamos también con este ejercicio, esta presentación, a analizar artículos científicos con base en criterios establecidos, por ejemplo, el ranking de revistas, el tipo de citas, el número de citas que se hacen de los autores. Vamos también a identificar la metodología más adecuada para nuestras propuestas de investigación, contar también con algunos elementos para tener la capacidad, crear realmente, fortalecer la competencia para identificar temas de investigación que también sean innovadores, que contribuyan al conocimiento local y general y que además nos ayuden a orientar nuestra práctica docente y nuestra práctica profesional, dependiendo del área en el que nos desenvolvemos. Bien, entonces, una reflexión inicial, vamos a tomar a Paulo Freire, que es un gran pedagogo de Latinoamérica y que nos decía que enseñar no es solo transferir conocimientos, sino crear esas posibilidades para su producción o construcción. Realmente en ese sentido también como profesionales de salud estamos constantemente educando a nuestros pacientes, estamos educando a nuestros compañeros, estamos colaborando con el conocimiento global en cada una de las acciones que realizamos en nuestra práctica cotidiana. El área de nutrición clínica, el área de medicina, el área de psicología, el área de subespecialidades de medicina ofrecen una gran oportunidad de convertirnos también en educadores en cada una de las acciones que realizamos. También vamos a ver que la universidad trabaja para formar personas capaces de cambio, de comprender también que el conocimiento es provisional. Quiere decir que estamos constantemente evolucionando en cuanto a la forma en que hacemos las cosas, la forma en que entendemos los procedimientos y en la forma también en que respondemos a esos problemas que nos toca vivir el día a día en nuestra práctica clínica profesional. También tenemos que saber que la universidad o nuestros programas de formación de pregrado y posgrado contribuyen también para nosotros aprender a trabajar cooperativamente, el trabajo colaborativo tan importante. No somos seres aislados, la misma sociedad nos empuja a que todos los procesos deben ser construidos colectivamente y también aprender de forma autónoma. Eso significa que tenemos que establecer también la autorregulación en nuestro propio proceso de aprendizaje. Y luego, en ese sentido, tal vez quiero recalcar que también la proactividad es muy importante en la investigación. Necesitamos profesionales de salud, necesitamos estudiantes que estén constantemente buscando respuestas a las preguntas que se plantean o estén cuestionando realmente todo lo que está a su alrededor. Eso va a dar realmente un valor agregado al trabajo del día a día. Luego, la misión de la universidad, estamos en procesos de formación a nivel universitario para generar y transferir conocimientos. Eso significa que no nos tenemos que conformar solamente con la transferencia de conocimiento, sino también tenemos que generar ese conocimiento. Y probablemente es una de las áreas que nos es más difícil fortalecer o realmente involucrarnos porque no estamos acostumbrados a procesos de investigación. Y debemos romper paradigmas en que la investigación es compleja, en que la investigación es difícil. Vamos a animarnos, vamos a aventurarnos en ese camino en el cual cada vez vamos a obtener mayores satisfacciones que nos van a motivar a seguir adelante en nuestro camino de investigación. Bien,
También vamos a ver que la formación profesional debe centrarse en la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Estamos constantemente aprendiendo, estamos constantemente innovando, principalmente en esta era en la cual estamos en la era de la información, el conocimiento, toda la información está a la orden del día. Con un teclazo accesamos a mucha información. Y entonces tenemos que tener la capacidad de definir e identificar cuál es esa información que realmente nos es de utilidad para lo que queremos investigar o para lo que queremos aplicar en la práctica diaria. La investigación es un eje transversal en el marco de una metodología integradora, entonces cada uno de los procesos que llevamos a cabo a nivel universitario de formación debería integrar el aspecto de investigación. Es un eje transversal el cual debemos trabajar constantemente para poder generar conocimiento. Este es el panorama de lo que está sucediendo a nivel de revistas latinoamericanas. Es lo que publica el Journals and Authors de la revista del 2015. A nivel latinoamericano es Brasil quien lleva la delantera en cuanto al número de revistas que publican. Revistas indexadas, revistas que están en bases de datos multidisciplinares, en bases de datos con licencia. Luego le sigue México con 38 revistas, está luego Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, y a nivel centroamericano, a nivel de la región, tenemos a Costa Rica. Realmente esto nos motiva a profundizar, a analizar cuáles son las causas de por qué nuestro país o por qué el istmo centroamericano se ha quedado un poco atrás en mantener una revista indexada. En el país tenemos actualmente 5 revistas indexadas, 2 son de universidades, entonces consideramos que ese debería ser uno de nuestros grandes retos, que nuestros docentes, que nuestros estudiantes puedan publicar y puedan establecer también una revista de alto nivel, puedan producir artículos de alto nivel que puedan estar en el marco de una revista indexada reconocida a nivel internacional. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta que en la investigación partimos de la premisa que cada ser es único, cada ser tiene una forma de pensar, de analizar las situaciones, de contribuir al conocimiento global, de poder dar respuesta a los problemas que se le presentan en la práctica cotidiana. Cada persona tiene un acúmulo de experiencias de vida, con conocimientos, cada uno tenemos un background, un antecedente de conocimiento diferente, y también tenemos una reacción ante esos conocimientos para la construcción de nuestro propio aprendizaje. Tenemos también percepciones, tenemos actitudes, patrones de conducta que han sido influidos y determinados por el contexto en el cual nos desenvolvemos. No es lo mismo cómo se perciben las cosas en una ciudad urbana a cómo se perciben las situaciones, se responde ante los diferentes estímulos en un área rural o en un área con limitado acceso a la tecnología o a ciertos recursos necesarios para dar un poco más de comodidad a la vida cotidiana. También vamos a ver, como indica nuestra protagonista de nuestra presentación, que en este caso es Mafalda, que es una investigadora nata, ¿verdad? A través de Kino, a través del personaje, nos hace reflexionar sobre muchas cosas, nos hace pensar, nos hace cuestionar, y es por eso que yo he decidido colocarla el día de hoy como un eje central, como un personaje central de este tema, porque Kino, a través del personaje de Mafalda, nos hace cuestionarnos todo lo que pasa alrededor es cuestionado por Mafalda. En este sentido, ella piensa en ella cuando sea adulta, cuando sea un poco mayor, y luego ella dice, bueno, al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Bueno, realmente esas son las cuestiones que uno debe reflexionar, es el tiempo que debe tomarse cada persona para reflexionar sobre diferentes situaciones. En este caso, Mafalda nos plantea el proceso de envejecimiento, ¿verdad? Cómo ella, pues siendo una niña, se va preguntando qué va a suceder en cada una de las etapas,
Y es así como un investigador también, con una pregunta tan sencilla como esta, podría empezar a formularse algunos cuestionamientos sobre aspectos cotidianos de la vida o de la práctica profesional. Pero ¿por dónde empezamos? Pues básicamente empezamos observando los acontecimientos a nuestro alrededor. Si estamos hablando de una primera fase de la investigación, una fase sencilla, una fase no tan formal, diríamos, pero que sienta las bases para poder ir profundizando un poco más sobre diferentes temas en el área de ciencias de la salud o en cualquier otra área. Por ejemplo, cuando nosotros observamos, nuevamente nuestro personaje Mafalda, la encuentra el padre sentada frente al televisor apagado, desenchufado. Él le dice, ¿pero qué haces aquí con el televisor desenchufado? Y Mafalda le responde, bueno, pensar. Alguna vez quería darme el gusto de poder pensar mientras estoy sentada mirándolo. Realmente esas son las preguntas que nos deberíamos hacer constantemente. Es un ejemplo muy sencillo de cosas sencillas que en algún momento podrían convertirse en temas de interés en investigación. Podríamos, por ejemplo, colocar también la analogía en cuanto a la misma situación de Mafalda. Si yo me preguntara qué pasa si por un día yo no uso mi teléfono celular, ¿qué sucedería conmigo? ¿Y cómo influiría en mi vida cotidiana, en mi rutina, el hecho de que por un día yo decido apagar el teléfono? ¿Qué pasaría en mi estado de salud mental si por una semana yo decido tener apagado mi teléfono celular? ¿Qué pasaría si por una semana yo no observo las noticias del día a día, al final de la jornada? Todas esas son preguntas sencillas que es así como han surgido los grandes temas de investigación. Son preguntas sencillas que nos llevan profundizando un poco, revisando un poco, antecedentes, literatura, a preguntas que podrían dar solución a muchos problemas de salud. Luego, el segundo paso, ¿verdad?, sería cuestionarnos sobre cosas que hemos normalizado y que probablemente necesitan ser estudiadas para poder comprender los fenómenos observados alrededor. Estamos hablando también, por ejemplo, del cambio climático, ¿verdad?, que podría ser un ejemplo aplicado a este tema. Plantearse preguntas como ¿qué ha pasado? ¿Cómo está influyendo el aumento del tráfico en la ciudad de Guatemala? ¿Qué impacto está teniendo en la población? ¿Qué impacto está teniendo el hecho de que han aumentado el número de centros comerciales con multirestaurantes, multiplazas con restaurantes y opciones de comida? ¿Qué está pasando con el horario extendido, las largas horas sentados en el tráfico? ¿Qué está pasando con la publicidad en cuanto a comida para niños, etcétera, etcétera? O sea, hay miles de preguntas que nos podemos plantear que surgen de la observación que hacemos alrededor. Tenemos también que cuestionar, el plantearse preguntas nos lleva definitivamente a buscar respuestas, ¿verdad? Nos tenemos que aventurar, nos tenemos que arriesgar a cometer errores, porque en investigación no se puede avanzar si no se cometen errores. Los mayores inventos de la humanidad se han dado en el contexto de prueba-ensayo, prueba-ensayo. Más de 1000 intentos, por ejemplo el caso de Alva Edison, ¿verdad? Y así tenemos muchísimos más ejemplos de cómo un investigador tuvo que pasar por muchas fases hasta llegar a un producto final después de cometer varios errores. Por supuesto que en la investigación con seres humanos eso, pues lo vamos a ver más adelante en otro módulo, ya está regulado por principios que rigen la ética de la investigación y que tenemos que tomar en cuenta. Bien, entonces el primer paso es identificar un tema que me atrae, domino y me genera dudas. Importantísimo tomar en cuenta que el tema que identifico primero me debe interesar, me debe gustar, me debe apasionar. Debo estar realmente involucrada en el tema. Para esto debo dominarlo y ese tema me debe generar dudas. Eso es fundamental. O sea, que yo lo domine, que me interese y que me genere dudas.
¿verdad? En algún momento de mi práctica probablemente fue un tema que me hizo reflexionar, probablemente en la atención a mi paciente, probablemente durante el desarrollo de una clase, durante una charla educativa a un grupo de padres, de niños, pues surgió la duda, y esa duda puede conducirme a un gran tema o un pequeño tema de investigación que probablemente es necesario abordarlo y profundizarlo. Aquí pues tenemos varias áreas. Un tema lo puede identificar un biólogo, un bioquímico, cualquier profesional puede tener un tema que le atrae, que le domina y que le genera dudas, o sea, esto es ilimitado, la investigación no se restringe a un campo de acción específico, cualquier profesional puede identificar un tema y que domine, que le atraiga y que le genere dudas. Muy bien, hasta este momento estamos terminando la primera parte de esta presentación y vamos a pasar a la segunda parte, en donde vamos directamente al planteamiento de una pregunta de investigación. ¿Cómo plantear una pregunta de investigación? Y los dejo entonces con el doctor Arturo González para que ustedes observen el video. Hola, mi nombre es Arturo González Quintena, soy médico, internista, trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y en la Facultad de Medicina también de Santiago de Compostela. Y mi tema a comentaros es la pregunta a investigar, algo aparentemente nimio y muy sencillo, pero que en realidad tiene una enorme importancia. En el fondo es lo más importante cuando uno se pone a investigar. De hecho, de alguna manera, el hacernos preguntas, el intentar contestarlas, es lo que nos distingue a los humanos de otras especies. En el fantástico libro de Isaac Asimov, Introducción a la Ciencia, y concretamente en su prólogo, él bien dice que al principio todo fue la curiosidad, porque esto es precisamente lo que nos diferencia a los humanos de otras especies. El hacer preguntas y el contestarlas. ¿Qué es investigar? Investigar no es ni más ni menos que hacerse preguntas e intentar contestarlas. Quizá mejor dicho, hacerse buenas preguntas, esta es la clave, e intentar contestarlas. Porque todo empieza, si vemos el proceso inicial de investigación, si tenéis las diapositivas, el esquema de cómo se investiga, todo empieza con la pregunta a investigar. Esta es la clave. El objetivo de la investigación no es ni más ni menos que contestar a esa pregunta que nos hemos hecho. La hipótesis del estudio no es ni más ni menos que tu potencial respuesta a esa pregunta, tu hipótesis alternativa con su hipótesis nula complementaria, que es la cuestión, como seguro que bien sabéis. Y el diseño del estudio no es más que el método, el camino para contestar a esa pregunta que nos hemos hecho. Así pues, todo depende fundamentalmente de la pregunta a investigar. Esta pregunta, ¿de dónde surge? Si hablamos de medicina, de biomedicina en el medio en el que estamos, un lugar común en el que surge la pregunta es de la práctica diaria. Todos los días, al ver a algún paciente, nos surge la idea de si esto podía haber sido mejor, diagnóstico, pronóstico, tratamiento o la causa general de las cosas. Alguna vez nos surge de escuchar alguna charla, alguna vez que duda cabe de preparar alguna charla, de leer un libro, de leer algún artículo, de aquello que alguien llamó sagacidad accidental, que en inglés tiene, como bien sabéis, un nombre, un sustantivo que en español no existe, una palabra preciosa, serendipity, cuya historia también seguro que conocéis, deriva de la isla de Ceilán, llamado hoy Sri Lanka, y el pasado Serendip, y del famoso cuento de los tres príncipes de Serendip, de Horace Walpole, allá en el siglo XVIII, aquellas tres personas que iban por el mundo haciendo descubrimientos como por casualidad. No es simplemente casualidad, es por una parte accidente, pero una buena parte de sagacidad y esfuerzo de no dejar correr un hilo que uno tiene delante, que le pasa por delante, sin tirar de él y llegar a veces a conclusiones importantes.
Pero si hablamos de dónde surge la pregunta, lo habitual, si hablamos de investigación, de la investigación más seria, es que la pregunta surja de la propia investigación, de resultados previos de investigación, que, además de aumentar el conocimiento, hace que surjan nuevos interrogantes que habrá que contestar. Esto, de alguna manera, es lo que define lo que llamamos, si bien conocéis, línea de investigación. ¿Cómo debe ser la pregunta a investigar? Parece una perogrullada, pero la pregunta a investigar, como característica fundamental, es que ha de ser contestable. Si nos fuéramos al idioma inglés, debería ser mejor que bueno, mejor que fine. Debería ser fine, un acrónimo utilizado para destacar las 5 características fundamentales de la pregunta a investigar: que sea factible, que sea interesante, que sea novedosa, que sea ética, que sea relevante. Hablamos de que sea factible en el sentido de que sea posible el contestar esa pregunta. La pregunta puede ser muy pertinente, pero puede que no esté a nuestro alcance ni los materiales, ni los métodos, ni el tiempo, ni el dinero para contestar a esa pregunta. Que sea interesante es importante, que sea interesante fundamentalmente para ti, porque si no es interesante para ti el tema en general o la pregunta en concreto, es fácil que lo abandones y que no tengas el estímulo suficiente para investigar, que es el motor fundamental de la investigación, esa curiosidad que decíamos que nos diferencia a la especie humana de las demás especies. Que sea novedosa, hombre, esto es importante. Es relativo, porque como bien sabemos, lo que sienta el conocimiento no es tanto un resultado de investigación, sino que ese resultado sea corroborado por grupos independientes. Que sea ética, esto es clave, y estoy seguro que en algunas otras charlas os hablarán largo y tendido de ética en la investigación. La pregunta puede ser ética, pero aun siendo la pregunta ética, puede no ser ético el método para contestarla, y obviamente entonces no sería tampoco factible en este sentido. La pregunta ha de ser relevante, ha de ser pertinente. Si hablamos de medicina y de investigar con humanos, con muestras biológicas, o de molestar a personas, o de hacer intervenciones con personas, tiene que ser un objetivo que tenga la importancia suficiente. Toda investigación tiene que tener una pregunta, y esa pregunta puede que al principio nos surja como un algo bastante general, pero una clave de la buena pregunta a investigar, de las buenas preguntas que hay que formular para investigar, es que dentro de ese marco general las preguntas han de ser específicas, han de ser concretas. Esto es parte fundamental de lo que antes decía, de que sean contestables. La propia pregunta ha de ser expresable, y debes expresarla, debes escribirla en 1 o 3 líneas. Si no eres capaz de escribir la pregunta clave de tu estudio, seguramente es que no tienes claro todavía lo que quieres hacer. Es como quieres escribir un trabajo, si no eres capaz de transmitir en 3 líneas el mensaje fundamental de ese artículo que vas a escribir, es casi imposible que te pongas a escribir. Esas preguntas deben ser contestables, concretas, tanto como para ser respondibles con una palabra o con una sola cifra, un sí, un no, mayor que, menor que, o con un número que refleje el dato que nos habíamos preguntado. Si hablamos de medicina clínica, de biomedicina, investigación con pacientes, si hablamos fundamentalmente del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las cosas, o incluso de sus causas generales, no es mala estrategia a la hora de diseñar la pregunta el adaptarnos al esquema que los anglosajones y la medicina basada en la evidencia reúnen en otro acrónimo que es el esquema PICO. PICO hace referencia por un lado a pacientes, por otro lado a intervención, por otro lado a comparación y por último a resultados, la O en inglés de outcomes. Hablamos de pacientes, hablamos de definir la población, el grupo de personas, la población diana a la cual queremos extrapolar, llevar nuestras posibles conclusiones. Hablamos de intervención cuando nos planteamos el aquello que pensamos hacerles, aquello que pensamos medir y comparar, siguiente cuestión del acrónimo, con, pongamos que el estándar actual, pongamos que la alternativa, en el caso de un tratamiento, de un método diagnóstico o de
un método pronóstico. Hablamos de resultados, hablamos de efectos. ¿Cómo vamos a medir el efecto que esa intervención y su comparador tienen en aquella población de estudio de la que estamos hablando, en ese grupo de pacientes, en esa población diana de pacientes a la cual queremos extrapolar nuestras conclusiones? Si hablamos de un estudio en una neumonía comunitaria, que puede ser un objetivo genérico, concretándolo, pues podría ser la neumonía que ocurre en pacientes que no requieren ingresos sin insuficiencia respiratoria de la comunidad. La intervención, comprobar si es útil un tratamiento más corto, pongamos que de 5 días, con un antibiótico determinado, pongamos que una quinolona, en comparación la fe con el estándar habitual, con la alternativa que es dar los 10 o 12 días más habituales, y como resultado, como outcome, mediríamos pues la curación, la incidencia acumulada, el riesgo, entre comillas, de curación de esa neumonía a los X días o semanas. Así pues, todo empieza, insisto una vez más, por la pregunta investigadora. Esto es la clave. El esquema PICO del que acabamos de hablar, tiene como ventaja, además, que ya nos va centrando un poquito, según el tipo de pregunta, el tipo de estudio. Esta segunda cosa deriva de la primera. De alguna manera, decía, la pregunta a investigar es la clave y todo viene a continuación. Cualquier experto en metodología de investigación nos podrá, sin ningún problema, ayudar en el diseño del estudio para contestar a esa pregunta. Pero, sin embargo, ningún experto en metodología, solamente tu equipo de investigación, el grupo en el que trabajas, podrán diseñar, elaborar una correcta pregunta a investigar. De ahí que esto sea clave, absolutamente necesario. Un error, por cierto, bastante común del investigador novel, de los investigadores que empiezan, típicamente en medicina clínica, es ponerse, por ejemplo, vamos a revisar las historias de tal enfermedad, de tal patología, y vamos a ver qué sale. Lo que sale seguramente de un estudio hecho así, sin pregunta a priori, de esta manera, es que seguramente vas a perder el tiempo. Porque además, como bien decía Claude Bernard, ilustrísimo investigador, hace muchos años, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y ahí la clave, lo importante, lo importantísimo, lo trascendente cuando uno investiga, de la pregunta a investigar y su buena dirección. Muy bien, continuando entonces, vemos que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y eso pues básicamente va a ser clave, ¿verdad?, para nosotros tomar en cuenta, que nos pueda conducir a tomar algunas decisiones y estar muy claros en cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos planteando la pregunta de investigación. Como nos indicaba el doctor González, tenemos que tomar en cuenta el acrónimo FINER, ¿verdad?, factible, ¿verdad?, interesante, novedoso, ético y relevante. Es muy importante tomar en cuenta cada uno de esos aspectos. Debemos tener mucho cuidado en tomarnos el tiempo en definir claramente cuál es nuestra pregunta de investigación, porque eso nos va a ahorrar trabajo innecesario, revisión de literatura innecesaria y tiempo invertido que podría ser aprovechado de otra manera en el proceso de construcción del marco metodológico o el marco teórico de antecedentes de nuestra investigación. Así que vale la pena tomarse el tiempo para hacer un buen planteamiento de la pregunta de investigación. Es importante que consideremos las 3 variables indispensables en esa pregunta de investigación, que, como bien indicaba el doctor González, tiene que ser una pregunta muy concreta, debe estar redactada en 3 líneas y debemos ser capaces de poderla responder con una frase, con una oración o con un número cuantitativo que responda a lo que estamos tratando de identificar. Las 3 variables, que son las variables
generales, las variables universales que se deben tomar en cuenta para cualquier investigación y que deben estar incluidas desde el planteamiento de la pregunta de investigación son el tiempo, el lugar y la persona. Vemos que posterior a esto, cuando ya tenemos ese planteamiento de las preguntas, vamos a identificar las palabras clave en mis preguntas de investigación. Por ejemplo, si quiero evaluar síndrome metabólico, si quiero evaluar obesidad infantil, debo decidir claramente si mi grupo está ubicado en tiempo, en el periodo actual, si es un estudio que quiero revisar de lo que ha sucedido en los últimos 5 años en un lugar específico, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, departamento de Quetzaltenango, municipio de Salcajá. O sea, debo ir definiendo claramente el lugar, el tiempo en el que lo voy a hacer y el grupo objetivo en cuanto a la variable persona. Lo voy a hacer en niños escolares de 5 a 10 años, lo voy a hacer en adolescentes de 10 a 18, lo voy a conducir o lo voy a enfocar a hombres o a mujeres. Debo tener claramente definido la población, la persona, el tiempo, el periodo en el cual voy a hacer la observación o voy a hacer un estudio experimental, como el acrónimo PICO que nos indicaba también el doctor González, ¿verdad? Que eso es un estudio que da mucha validez a nuestros resultados, cuando realmente podemos controlar las variables que estamos observando, y también colocar el lugar en donde voy a hacer la investigación, además del enfoque que le voy a dar a la investigación. Si voy a evaluar números en cuanto a ese tema, si va a ser un estudio cuantitativo, con números, con cifras, si es un cualitativo, donde estoy más interesado en evaluar conocimientos, prácticas, actitudes, cuestiones que necesitan otro tipo de abordaje y de profundidad, probablemente como médico, como nutricionista, como psicólogo, como odontólogo. No puedo trabajarlo aisladamente si quiero evaluar aspectos que van más allá de datos y de números. Si me voy al enfoque cualitativo, definitivamente me tengo que apoyar en ciencias sociales para profundizar un poco más aspectos sociológicos, antropológicos que contribuyan para poder entender cuáles son los causales de ese fenómeno que estoy observando. Entonces acá, básicamente, luego de plantear esa pregunta, tomando en cuenta todos los aspectos que ya hemos mencionado, vamos a identificar palabras claves. Hablaba antes de síndrome metabólico, entonces podría ser mi palabra clave las mismas 3 variables universales, ¿verdad? Voy a evaluar hábitos alimentarios, niños con diagnóstico de síndrome metabólico, que estén comprendidos entre las edades de 5 a 10 años y que asistan a un colegio privado y a una escuela pública de la ciudad de Guatemala. Ahí he tomado en cuenta, bueno, me falta la variable tiempo, entonces tendría que circunscribirme, por ejemplo, durante el quinquenio 2010-2015 o durante el año 2014 o 2015-2016, dependiendo del momento en que estemos interesados en realizar la observación. Bien, luego de que identifico palabras claves, paso a una fase, a una área muy importante, que es revisar de forma sistemática la literatura reciente sobre el tema de interés en fuentes confiables. Me voy entonces a bases de datos virtuales, a bases de datos físicas, ¿sí? Todas las virtuales que tenemos disponibles en universidades, e incluso, como bien mencionaba también el doctor González, de donde pueden surgir interesantes temas de investigación. Puedo entrevistar a expertos o investigadores sobre el tema, puedo visitarles para hacer la entrevista o puedo abordarles posterior a una presentación, en un congreso, en un foro, en una actividad científica, donde es el momento realmente de explorar qué oportunidad tienen nuestras preguntas de investigación. Bien, entonces, posterior a esto, tengo que hacer esa búsqueda sistemática
de publicaciones de calidad, no en cantidad. No voy a decidir que mi tema es válido, es relevante, es innovador por la cantidad de publicaciones que tiene ese tema o por la cantidad de publicaciones que tiene el autor que estoy identificando en la mayoría de artículos que encuentro en la revisión. Realmente la producción científica importante que hay que tomar en cuenta es la producción científica que impacta, que agrega valor, que produce conocimiento nuevo, que es innovador, que está replanteando algunos tratamientos o algunos enfoques de abordaje en temas de salud. También debo tomar en cuenta el número de veces que esa publicación que voy a tomar en cuenta para mi trabajo es citada por otro autor o grupo de autores, o también si es citada en un texto, en un ensayo sobre el tema. Y para esto pues hay algunos recursos en la web que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, si nosotros consultamos esta página que es del Journal and Country Rank, y vamos a ver que aquí podemos obtener nosotros información sobre el ranking de las revistas. Entonces, importante, por ejemplo, hacer esa búsqueda que podríamos nosotros consultar, ¿verdad?, directamente en la página. Vamos a hacer un pequeño ejercicio como un acompañamiento a su proceso. Les invito entonces a abrir su computador, su tablet o el recurso que tengan a la mano y hacer una búsqueda conmigo a través de esta página. Entonces vemos que está la página principal, nos vamos al ranking de la revista, ¿verdad? Si se dan cuenta, nosotros tendríamos aquí que colocar el área en el cual estamos interesados. Podría ser medicina. Podríamos buscar las categorías. Aquí vamos a colocar todas. Bueno, de repente lo que me interesa es algo relacionado, veamos, bueno, si seguimos con el tema de síndrome metabólico, ¿qué tal si nos vamos a Pediatrics, Perinatology and Child Health? Podría ser ese, podría ser también medicina interna. Si se dan cuenta, tenemos acá también medicina en general, ¿verdad? Podríamos intentarlo. Todos los países nos interesan, este desplegable por países. Latinoamérica podría ser específico, ¿verdad? Ordenarlos y vamos a ver para el año 2014. Ok, entonces vamos a ver qué sucede ahí. Ok, vean qué interesante. A nivel de Latinoamérica, nosotros tenemos todas estas revistas, y si se dan cuenta, volvemos al ranking y al número de revistas que revisamos en la primera diapositiva sobre cuánto publican los países de Latinoamérica, y vemos que hay muchas revistas que van a estar publicadas en Brasil. Entonces voy a regresar acá un poco porque si se dan cuenta nos presenta que Brasil es de los que más publica. Puerto Rico está en el número 12 con una revista de ranking, ¿verdad?, en el tema de medicina misceláneo. Pero si nosotros nos vamos más específico, por ejemplo, podríamos hablar lo que habíamos visto de pediatría. En el área de pediatría nosotros podemos buscar acá Pediatrics, Perinatology and Child. Vamos a ver global cuál será la revista que tiene un mejor ranking en estos temas de pediatría y salud infantil. Y vemos que a nivel internacional, a nivel general, es ¿verdad?, la revista de Child Development, ¿verdad?, el JAMA Pediatrics, si se dan cuenta, está en el número 7. La revista Pediatrics, una de las más consultadas, está en el número 3 en ranking. Quiere decir que todos los artículos que ustedes ubiquen en los primeros, incluso 20 puestos de ranking de revistas, son revistas que tienen mucha validez científica y están respaldadas por un grupo de investigadores con amplia experiencia en el tema que están buscando. Bien, entonces, continuando con esto, ya revisamos lo que nos da el link para el ranking de revistas. Contarles que en la Universidad Mariano Galvez tenemos algunos recursos, la biblioteca virtual, a la cual ustedes pueden accesar fácilmente a través de su cuenta
como estudiantes, tienen inmediatamente después de ingresar la biblioteca, el catálogo, la biblioteca virtual, EBSCO, de las más consultadas que más les recomiendo, Dynamed Plus, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, en bases de datos multidisciplinarias. Es parte del ejercicio que les he colocado en su hoja de trabajo individual y grupal. Aquí, por ejemplo, nuestra selección sería EBSCO, bases de datos multidisciplinarias. Nosotros buscamos, acá colocamos el tema en el cual estamos interesados, que les mencionaba, síndrome metabólico. Vean el desplegable que tenemos, al colocar síndrome metabólico en la base multidisciplinaria, 721 artículos relacionados, los cuales, si nosotros seleccionamos uno, ¿verdad?, podría ser el que más les interese, que esté relacionado con su tema, ¿verdad? Podemos entonces obtenerlo en texto completo en PDF. Eso quiere decir que ustedes lo descargan en su máquina, pueden tenerlo en formato PDF, pueden analizarlo, pueden subrayarlo, pueden identificar los principales temas de interés que se relacionan con su pregunta de investigación. El cuarto paso, reúno toda la información posible existente a la fecha sobre el tema, identifico las variables que ya mencioné, que son las universales en investigación, tiempo, lugar y persona. ¿Sí? El ejemplo, ¿verdad? Si estudiaré síndrome metabólico y mi interés son adultos jóvenes de ambos sexos, fíjense que me estoy circunscribiendo a que estoy trabajando un tema que me interesa, lo repetimos nuevamente, un tema que domino y un tema que es innovador, que me va a dar nuevos datos al conocimiento. Adultos jóvenes, estoy tomando en cuenta un grupo específico de población, estoy indicando si lo voy a trabajar en ambos sexos y estoy circunscribiéndome también a un lugar específico. Podría ser Universidad Mariano Galvez de la ciudad de Guatemala, podría ser la Escuela de Párvulos de la zona 15, podría ser el municipio de Salcajá, en Quetzaltenango. ¿Qué tipo de estudios debo realizar? Bueno, básicamente eso lo debo tomar en cuenta, si son descriptivos, si son experimentales, si son correlacionales, qué me interesa investigar, eso va a depender mucho de mi pregunta de investigación, en qué población lo voy a estudiar. Si estoy planteando mi investigación para una ciudad urbana como la ciudad de Guatemala, debo tomar en cuenta que los estudios deben ser muy similares en cuanto al contexto que estoy lanzando mi pregunta. Y luego es importante tomar en cuenta que debo averiguar todo en relación al estado del arte, que es la situación actual del conocimiento sobre el tema, para lo cual debo construir un marco conceptual, debo estar muy claro en los conceptos que voy a utilizar en investigación y la redacción de un marco teórico de referencia, que eso lo vamos a ver en próximas unidades de trabajo. Y por último, mostrarles que también sus preguntas de investigación, sus proyectos pueden tener posibles fuentes de financiamiento. La mayoría de estudiantes, profesores piensan que no es fácil conseguir esto. Sin embargo, hay muchos recursos, les he colocado acá, donde ustedes pueden fácilmente en Guatemala, en la página del CONCYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, que proporciona recursos. Tienen también la posibilidad en la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos, que es un poco más cerrada. Sin embargo, esta tiene varias convocatorias en la página de CONCYT durante el año. Tenemos también la página de los CDC de Atlanta. Vamos a esperar ahí que nos responda la presentación. Aquí está. Entonces aquí tenemos convocatorias para ciencia y tecnología, para el desarrollo científico y tecnológico. Nosotros, como Universidad Mariano Galvez, Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, hemos participado en estas. Tenemos ya 2 proyectos financiados por este fondo. Tenemos para Junior y Senior. Junior son investigadores que inician, estudiantes, ¿verdad? Y vamos a ver también la página de CDC para que ustedes puedan conocerla, y con eso estaríamos nosotros pues concluyendo básicamente la presentación de hoy. Me interesa mucho que vean que hay varias posibilidades para colocar ustedes sus ideas de investigación. Aquí tienen una página de grants, que el Centro para Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos también tiene oportunidad para países a nivel internacional, para países de Latinoamérica. Entonces hay varias convocatorias, quien esté interesado en aplicar, está la guía para poder aplicar. Y eso pues lo podemos ver más en detalle más adelante cuando vamos avanzando en el tema
de cómo generar propuestas de investigación. Y luego tenemos también como el Instituto de Nutrición y Salud de Kellogg's en México, que está ligado al Instituto Nacional de Salud Pública, y que ellos también presentan algunas convocatorias interesantes, ¿verdad? Tienen algunas herramientas, apoyo a la investigación, ¿verdad? Convocatorias. Ustedes pueden ir viendo ahí que hay bastantes formas realmente de participar. Bien, hay una cantidad considerable que es como lo que se hace aquí en Guatemala en apoyo a la investigación. Así que hay varias fuentes que podríamos nosotros utilizar. Luego, en la Facultad de Lineamientos para la presentación de estudios de investigación. Estos están a cargo de la coordinación docente de investigación. Tienen ustedes exactamente cuál es la estructura mínima que debe tener un anteproyecto de investigación. Y quiero mostrarles los proyectos de financiamiento. Estos USDA completó, estamos haciendo el informe final, e incluso participó ya en un congreso a nivel latinoamericano de nutrición, ¿verdad? Y tenemos ya productos de estos estudios. Por ejemplo, desarrollamos una guía para el paciente con asma en base a los estudios que se realizaban en pediatría del Hospital General San Juan de Dios. Entonces, estamos generando conocimiento, estamos innovando. Es algo que lo mencionamos al inicio de la presentación, ¿no? El conocimiento no es estático, cambia constantemente, entonces tenemos que ir fortaleciéndonos como equipos de colaboración, equipos multidisciplinarios que son los que van a contribuir a nuevos conocimientos, ¿verdad? Tenemos aquí también productos de investigación, ¿verdad? Donde, si se dan cuenta, participan desde médicos, nutricionistas, chefs, o sea, es un equipo multidisciplinario que va generando conocimiento. Así que muchísimas gracias y les invito ahora a desarrollar su guía de trabajo individual.